En el norte de Noruega hay lagos tan profundos que incluso los pescadores que los recorren toda su vida admiten no conocer su fondo. Sus aguas son espejos perfectos durante el día, reflejando las montañas circundantes y el cielo como si la realidad fuera doble. Pero cuando la luz se desvanece, ese espejo se vuelve una negrura absoluta, y debajo, nada parece estar quieto. 3 amigos decidieron navegar en uno de esos lagos. No era un lago famoso ni turístico. No aparecía en guías ni en mapas detallados. Solo un espejo de agua en medio de montañas y bosques que se prolongan hasta donde la vista deja de distinguir árboles de cielo. Erik, el mayor, tenía experiencia con embarcaciones pequeñas. Lars siempre llevaba la cámara para registrar todo, buscando tomas perfectas para su canal. Y Mikkel era el que siempre insistía en buscar lo más remoto, lo más solitario, lo que nadie más se atrevería a visitar. Alquilaban una lancha de aluminio con motor fuera de borda. El plan parecía simple: cruzar el lago, acampar en la orilla opuesta y pescar al amanecer. Pero incluso lo más simple puede convertirse en una pesadilla cuando se adentra uno demasiado en la soledad. El primer tramo fue relajado. La lancha cortaba el agua como un cuchillo, y los 3 reían mientras Lars grababa el reflejo de las montañas en el espejo del lago. A medida que avanzaban, el color del agua cambiaba. Cerca de la orilla, un azul claro. Más al centro, azul profundo. Y en el corazón del lago, un negro absoluto. Un negro que no reflejaba nada, ni siquiera el cielo. Solo la sensación de vacío. Este lugar es demasiado perfecto, dijo Lars. Casi da miedo. Erik sonrió, aunque sus ojos no dejaron de recorrer el horizonte. Mikkel, sentado en la popa, observaba el agua sin decir nada. Había algo en la quietud que los hacía tensarse, aunque no podían explicarlo. Apagaron el motor durante unos minutos para disfrutar del silencio. El lago parecía enorme, más grande de lo que imaginaban. El viento había cesado. No había olas. Solo el crujido leve de la embarcación desplazándose con la mínima corriente. Fue entonces cuando ocurrió el primer golpe. Seco. Preciso. Provenía de abajo. La lancha vibró ligeramente. Un tronco, dijo Erik, de inmediato, con un intento de calma en la voz. Pero no había troncos. Ni ramas flotando. El agua seguía lisa como un cristal negro. Otro golpe. Más fuerte. Esta vez, la vibración recorrió toda la lancha. Lars se inclinó sobre el borde para mirar. Nada. Solo el negro absoluto. Erik encendió de nuevo el motor, intentando mantener un ritmo constante y no mirar demasiado el agua. Avanzaron unos metros, y el golpe regresó. Más fuerte aún. Más largo. Como si algo estuviera empujando contra el casco desde abajo. Eso no puede ser un animal, susurró Mikkel. No sonó como el golpe de un pez grande. No había burbujas. No había olas que indicaran superficie alterada. Solo el golpe y la sensación de presión que parecía subir desde lo profundo. Lars bajó la cámara hacia el agua, pero lo que captó era solo negrura. No había siluetas definidas, nada visible, y aún así había algo allí. Los 3 se miraron en silencio. La tensión era tangible. Cada uno podía escuchar el latido de su corazón. Incluso el aire parecía más pesado dentro de la lancha. El segundo golpe vino del mismo lugar que el primero. Lentamente. Metódicamente. La lancha vibró otra vez, y esta vez el casco se hundió levemente en un lado. No era agua moviéndose contra el casco, era algo empujando desde abajo. Algo que sabía dónde estaban. Debe ser una roca sumergida, dijo Erik con una voz que sonaba más temerosa de lo que quería admitir. Solo una roca.
Mikel miró el GPS portátil. La profundidad marcada era exagerada, 50 metros, 80, 100, y luego dejó de mostrar lectura alguna. Como si el fondo del lago hubiera dejado de existir. Silencio. Un silencio diferente al de antes. Pesado. Contenido. Cerrado. Hasta sus propias respiraciones parecían más fuertes de lo normal. Y entonces algo cambió. Un sonido bajo comenzó a emanar desde el agua, apenas perceptible al principio. No era un golpe, sino un murmullo, un zumbido grave que se desplazaba por debajo de la lancha. Lentamente. Directamente desde la base del casco. Como si algo se moviera justo bajo sus pies, siguiendo el contorno de la embarcación. Lars intentó captar el sonido con la cámara. Todo lo que se ve es agua negra y movimiento borroso debajo del casco. De repente, otro golpe. Más violento. La lancha se levantó ligeramente de un lado y salpicó agua hacia adentro. «Arranca el motor», gritó Mikel. Erik lo hizo, pero la lancha parecía pesada. Como si algo la sujetara desde abajo. Cada intento de acelerar se sentía forzado. La embarcación no respondía del todo. Los golpes continuaban, acompasados con movimientos que parecían calcular cada acción. El miedo se apoderó de ellos. Lars dejó la cámara sobre el asiento, temblando, pero el micrófono seguía grabando. Se escuchaban respiraciones aceleradas, palabras entrecortadas, el motor esforzándose. Y debajo, el golpeteo incesante. Lento. Preciso. Como si algo estuviera siguiendo sus movimientos, manteniendo siempre la misma distancia y velocidad que ellos. Un golpe masivo sacudió la lancha, y el agua alrededor comenzó a burbujear de manera irregular. No era aire emergiendo. No era espuma de la corriente. Era un movimiento controlado desde lo profundo. La lancha se movía con brusquedad, y los tres se aferraban al borde, mirando hacia abajo. En ese instante, algo pasó frente a la cámara. Solo un segundo, apenas perceptible. Una forma alargada, irregular, que deslizaba lentamente bajo la embarcación. Nada de aletas visibles. Nada que reconocieran como pez. Solo una sombra gigantesca moviéndose con fluidez imposible. Luego desapareció en la negrura absoluta. Erik arrancó el motor y la lancha finalmente respondió. Se alejaron del centro del lago sin mirar atrás, en silencio absoluto. Cada uno sentía que algo los seguía, que algo estaba esperando el momento adecuado para moverse de nuevo. Cuando llegaron a la orilla, revisaron el casco. Había una abolladura enorme en la base. No parecía roca. No parecía golpe natural. Curva, amplia, irregular. Como si algo grande hubiera empujado directamente desde abajo. Días después, al revisar la grabación, descubrieron más detalles que nunca notaron durante la noche. En los segundos previos al primer golpe, bajo la lancha, la superficie del agua mostró una forma más oscura que la negrura circundante. Se movía lentamente, siguiendo el casco incluso antes de que ellos se dieran cuenta. Como si hubiera estado esperándolos. Desde ese día, ninguno volvió a navegar en lagos remotos. Ni solos, ni acompañados. Ni siquiera cerca de ríos grandes. Porque saben que en Noruega hay lagos donde la profundidad es un misterio. Donde el agua refleja el cielo, pero guarda oscuridades que no tienen nombre. Y si alguna vez navegas sobre uno de esos espejos negros, y sientes un golpe bajo el casco, no mires hacia abajo. Porque algo está allí. Algo grande. Algo paciente. Algo que no olvida tu presencia y conoce exactamente dónde estás.